Bien, vamos a empezar el tema de esta semana, es nomenclatura inorgánica, es el tema que continúa a uniones iónicas y covalentes. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es la nomenclatura química? Es un sistema que tenemos en el área para poder nombrar a todas las sustancias que forman parte del mundo natural. Si nosotros vamos a trabajar específicamente la nomenclatura inorgánica, que es la encargada de poner el nombre a todas las sustancias que se derivan de la actividad animal y vegetal, ¿sí? No son compuestos que tienen que ver con las estructuras que forman a estos seres, sino que son compuestos que se originan a partir de su actividad en la naturaleza y de otros procesos físico-químicos que se pueden dar justamente en el mundo natural, como por ejemplo la formación de sales, ¿sí? Esas sales pueden terminar en muchos sistemas naturales, como por ejemplo en el mar. Bueno, el nombre que llevan las sales que están en el mar es una tarea de la cual se encarga la nomenclatura química, específicamente la nomenclatura inorgánica. Es decir, en resumen, ¿qué es un sistema de nomenclatura? Es un sistema que tiene distintas reglas que me van a permitir a mí ponerle el nombre, en este caso, a distintas sustancias químicas, ¿sí? Bien, esas sustancias químicas, primero que nada, se van a clasificar en varios grupos. Nosotros vamos a empezar desde el grupo más simple hasta algunos grupos un poco más complejos. Vamos a empezar justamente con los más simples para que sea más sencillo algunos razonamientos que hay que hacer para poner los nombres de estas sustancias químicas. Primeramente, las sustancias más sencillas que nosotros podemos encontrar en la naturaleza se llaman compuestos binarios, ¿sí? El nombre viene a que son compuestos que están formados por dos átomos distintos, es decir, que en su fórmula molecular yo voy a encontrar dos elementos que forman parte de estas sustancias, ¿sí? Cualquier compuesto binario en general tiene entonces dos elementos distintos. Después puede haber, por ejemplo, varios átomos de cada uno. Si yo, por ejemplo, hablo del amoníaco, el amoníaco tiene esta fórmula. Está formado por nitrógeno y por hidrógeno. Es un compuesto binario. ¿Por qué? Porque está formado por dos átomos distintos. ¿Me importa la cantidad de cada uno? No, porque esa cantidad puede ser variable. Pero lo que sí es importante es que al tener dos elementos distintos, se lo considera un compuesto binario. Dentro de los compuestos binarios más sencillos están los que se llaman óxidos, que es justamente la familia de compuestos que vamos a ver en esta clase. Los óxidos están formados siempre por oxígeno, siempre en su fórmula molecular hay oxígeno, pero ese oxígeno está acompañado por otro elemento que es distinto a él. Puede ser un metal o un no metal. En el caso, por ejemplo, del óxido de hierro, que es el que se genera cuando el hierro entra en contacto con el aire, la fórmula del óxido de hierro es Fe y O. ¿Sí? Acá yo tengo hierro y tengo oxígeno. Es un compuesto binario porque tiene dos elementos distintos y en este caso es un óxido porque uno de los dos es un oxígeno, ¿sí? Eso determina que sea un óxido. En el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, tenemos carbono y tenemos oxígeno. De vuelta, hay dos elementos distintos. Tengo carbono por un lado, oxígeno por el otro. Hay dos átomos de oxígeno, pero dijimos que esos por ahora no nos va a interesar mucho. Puedo decir que este compuesto es un óxido. ¿Por qué? Porque uno de los dos elementos que participan en este compuesto binario es un oxígeno. De esta manera vamos a resumir la definición de óxido de la siguiente manera. Un compuesto óxido es aquel que está formado por dos elementos, de los cuales uno sí o sí es el elemento oxígeno, ¿sí? Si al oxígeno lo acompaña un metal, voy a decir que este óxido es un óxido básico, ¿sí? Así se lo llama. Si al oxígeno lo acompaña un elemento no metal, estoy en presencia de lo que se dice óxido ácido, ¿sí? Acá, el hierro lo voy a encontrar en la zona de los metales, por eso digo que este es un óxido básico, y al carbono lo voy a encontrar en la zona de los no metales, por eso digo que este es un óxido ácido. Esa sería una primera clasificación. No es el nombre del compuesto, ¿sí? Pero es una clasificación que yo puedo hacer de los óxidos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo una lista de compuestos binarios, que vamos a ponerlo en el pizarrón. Tengo este compuesto y un amonio.
tengo este compuesto, metano y óxido de sodio. En este caso, si yo analizo ese compuesto químico, los que están formando parte de este compuesto son nitrógeno e hidrógeno. ¿Es un compuesto binario? Sí, porque tiene dos elementos distintos. ¿Alguno es oxígeno? No, entonces esto no es un óxido. En el compuesto que está por debajo, tengo dos elementos, o sea que estoy en presencia de un compuesto binario. Uno de los dos es oxígeno y el otro es azufre. Por ende, sí es un óxido. Y además puedo decir que este óxido es un óxido ácido. ¿Por qué? Porque el azufre es un no metal. Vamos a este caso. Tengo carbono e hidrógeno. ¿Hay oxígeno? No, entonces no es un óxido. En el último caso, que lo dibujé acá, tengo sodio y tengo oxígeno. Obviamente es un óxido porque hay oxígeno, pero en este caso estoy en presencia de un óxido básico. ¿Por qué? Porque el sodio es un metal. ¿Sí? Esa es una primera clasificación que yo puedo hacer. ¿Qué pasa? No es poner el nombre, que es lo que nosotros queremos aprender en esta clase. Hasta ahora solamente estoy dándome cuenta cuáles son óxidos, ¿sí? Cuáles son óxidos básicos, cuáles son óxidos ácidos, pero no es poner el nombre. Poner el nombre es decir cómo se llama ese compuesto, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a utilizar una nomenclatura que se llama nomenclatura sistemática, ¿sí? Y va a funcionar de la siguiente manera. El nombre es, como dije recién, nomenclatura sistemática. Y para poner los nombres, nosotros vamos a utilizar esta lista que yo copié acá al lado, en donde hay una serie de prefijos, ¿sí? Que me van a permitir a mí poner los nombres. En esta lista, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con que algunos prefijos ya los pueden haber usado en algunos temas de matemática, como por ejemplo geometría. El 1 se dice mono, el 2 di, el 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa y 9 nona. Entonces, supongamos que yo tengo el siguiente compuesto químico. Primero me pregunto, ¿es un óxido? Sí, porque hay oxígeno, ¿sí? ¿Qué tipo de óxido es? ¿Básico o ácido? Y ahí me voy a tener que fijar en el cloro. ¿El cloro qué es? Un no metal. Entonces puedo decir que este es un óxido ácido. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, es una información que nos sirve. Nos va a servir un poquito más adelante para otros temas, pero es algo que yo puedo determinar mirando la fórmula. Ahora, ¿cómo se llama? Cuando yo me pregunto cuál es el nombre o cómo se llama, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. El nombre va a empezar con la palabra óxido, para hacer referencia a la familia, ¿sí? De estos compuestos. Y al final voy a poner un óxido de qué elemento es. En este caso, el óxido está acompañado por el átomo de cloro. Entonces, esto va a ser óxido de cloro. Ahora, me pregunto yo, ¿cuántos oxígenos hay en la molécula? Y debajo de la O hay un 5. El prefijo que hace referencia a 5 es el prefijo penta. Entonces, adelante de óxido voy a poner la palabra penta. Y esto es pentaóxido. ¿Por qué? Porque hay 5 oxígenos. Al final, que está la palabra cloro, ¿sí? Yo voy a ir al cloro y voy a ver que el cloro tiene un 2 en la parte inferior. O sea que usé 2 átomos de cloro. El prefijo para 2 es di, entonces esto se va a llamar pentaóxido de dicloro. 5 oxígenos y 2 cloros. Y este es el nombre de ese compuesto en particular, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo tengo, vamos a hacer este óxido. Digo, ¿es un óxido? Sí, tengo oxígeno, perfecto. ¿Quién acompaña a la O? Litio. Entonces este es un óxido básico. ¿Por qué? Porque el litio es metal, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y sé que empiezo con la palabra óxido, continúo con el elemento que acompaña, o sea que va a ir litio, óxido de litio, y adelante de óxido y adelante de litio tengo que poner los prefijos que hacen referencia a las cantidades que hay de cada uno. De oxígeno no hay ningún número en la parte inferior. Quiere decir entonces que hay un 1. Y el prefijo para 1 es el prefijo mono. Entonces esto se va a llamar
monóxido. ¿Sí? Litios hay 2 y dijimos que el prefijo de 2 era di. Entonces esto se va a llamar monóxido de dilitio y ese sería su nombre en esta nomenclatura en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo el nombre y tengo que armar la fórmula? Es decir, lo contrario. Si yo tengo el siguiente compuesto, heptaóxido de dibromo. Bueno, primero que nada, el elemento que va a aparecer primero es el que acompaña a la O. En este caso, bromo. Voy a poner el oxígeno y abajo digo ¿cuántos bromos hay? Y me dice dibromo. Quiere decir entonces que hay 2 bromos. Y este dice heptaóxido. Quiere decir entonces que hay 7 oxígenos. Eso lo voy a mirar de la tabla. Y de la siguiente forma, como hicimos hoy, hacemos el proceso contrario. A partir del nombre ponemos la fórmula molecular o la fórmula de este compuesto en particular. Repito entonces, ¿sí? Que es lo que vamos a después a practicar en las actividades. La nomenclatura es el sistema que yo uso para poner los nombres a las distintas sustancias químicas o compuestos químicos. Podemos tener muchas familias de compuestos químicos. Nosotros vamos a trabajar algunas nomás. Vamos a empezar en esta clase, o vimos en esta clase, lo que se llaman óxidos, que son los compuestos que están formados por oxígeno y otro elemento cualquiera de la tabla periódica, que puede ser metal o no metal. Si ese oxígeno está acompañado de un metal, es un óxido básico. Si ese oxígeno está acompañado de un no metal, es un óxido ácido. Y luego, para poner los nombres de cada uno, me voy a valer de la tabla de prefijos y lo único que voy a tener que hacer es contar cuántos hay de cada uno y armar el nombre en función de eso, ¿sí? Vamos a cerrar con un último ejemplo para que les quede, para ver otro más, por si queda alguna duda, y vamos cerrando la clase. Vamos a imaginar que yo tengo este compuesto. ¿Es un óxido, como dije hoy? Sí, tengo oxígeno. ¿Quién acompaña la O? Carbono. Entonces es un óxido ácido. ¿Cómo se llama? ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay uno solo. Entonces el prefijo de uno es mono y esto es monóxido. ¿Quién acompaña a la O? Carbono. ¿Cuántos hay? Uno. Entonces esto es monóxido de monocarbono. Y acá voy a hacer una última aclaración. El prefijo mono es el único prefijo que es opcional. Entonces esto también se podría llamar monóxido de carbono o también se podría llamar óxido de carbono, ya que el prefijo mono no es obligatorio usarlo y si no hay nada adelante, ya interpreto entonces que de cada uno de esos elementos hay uno solo, ¿sí? Vamos a tratar de realizar las actividades. Esta semana sí son obligatorias, así que en el posteo de Facebook van a ver la fecha de entrega, ¿sí? O cuándo es que las tienen que enviar.